Este video no contiene spoilers. Hay un evento que ocurre en Japón cada año hace más de 100 años, el cual peca de llamarlo simplemente evento cuando en realidad porta el estatus de ritual o tradición. Este ocurre cada 2 y 3 de enero y consta de una carrera de relevos que se extiende por más de 217 kilómetros, donde 10 corredores deben pasar una posta a través de 5 secciones con distancias de entre 20 y 24 kilómetros cada una, que encaran a estos retadores con paisajes de ciudad y de montaña acompañados del crudo invierno japonés. Esto, más que una maratón, es una prueba de la condición física y psicológica de los equipos que cada año se confrontan a sí mismos con lo que podría ser uno de los momentos más extremos de sus vidas, y esto me deja a mí con una pregunta en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué carajo alguien se sometería al dolor constante de cada átomo de tu cuerpo llevado a su límite físico, donde tus piernas funcionan solamente por la inercia de una voluntad imposible que te posee a no parar? ¿Cuál es la gloria y el premio que está detrás de esa meta, y quién está lo suficientemente mal de la cabeza para ponerse este reto por delante? Esta carrera de la que les hablo, vecinos, es la Hakone Ekiden. Y en esta ocasión me gustaría hablarles de ella y de una novela que inspiró una gran cantidad de adaptaciones llamada Run with the Wind. Para comenzar a hablarles de esta historia, permítanme dar un par de pasos más atrás para darles más contexto sobre la Hakone, para que puedan entender por qué es tan importante tanto para las personas que participan en ella como para todo Japón. La palabra Ekiden nace de una combinación de los caracteres para estación y transmisión, aunque como palabra compuesta en sí tiene un origen más antiguo. Más puntualmente nace del concepto del antiguo sistema de transporte y comunicación conocido como Tokaido, donde había varias postas que funcionaban como intervalos por el camino que conectaba la vieja capital de Kioto con la nueva capital de Edo, la cual es la Tokio moderna de hoy. Es por esta ruta por la que nace la primera Ekiden en abril de 1917, donde, en conmemoración del aniversario de la nueva capital de Japón, se corrieron más de 500 kilómetros con 23 relevos ininterrumpidos por 3 días y noches, lo cual al día de hoy parece resonar como un martirio al cual nadie se sometería, pero sirvió como una chispa que iniciaría la llama en 1920 de lo que hoy se conoce como la Hakone Ekiden. Noten ahora algo que les dije al comienzo del video. Esta maratón de relevos se hizo cada año desde 1920. Noten también en qué año comienza y cuáles vienen después. La Hakone arranca en medio de la Primera Guerra Mundial y se extiende a lo largo de la Segunda, la cual tuvo algunas cancelaciones en medio de la debacle de esta última para retomarse recién en 1947. Las secuelas de cómo quedó Japón después de este segundo conflicto fueron muchas y están muy bien documentadas, pero en particular el espíritu de apoyo colectivo es algo que se volvió muy presente en el pensamiento nipón, y qué mejor que la Ekiden para encarnar esta idea. Sin embargo, esta historia no es lo que piensan. Si bien este sentimiento formó parte del primer peldaño que iba a impulsar la Hakone, lo que realmente la consolidó como parte fundamental de la cultura japonesa fue su transmisión nacional en 1987, donde la audiencia fue tan masiva que pasó a formar parte de las tradiciones del Año Nuevo en Japón, donde comienza a ser costumbre pasar los primeros días del año con tus seres queridos mirando la carrera. Esto comienza entonces a generar tanto expectativas como fanatismos y favoritismos por muchos equipos, al mismo tiempo que el evento se transforma en uno de los más esperados del año por muchos. Pero no es solo popularidad, fama y tradición lo que gira en torno a esta maratón, sino la presión de muchos equipos por llegar a completarla como si se tratara del hito más importante de sus vidas, lo cual se confirma por una estadística bastante consistente de participantes que corren a Hakone para luego dejar el mundo deportivo por completo, tras considerar que el privilegio de haber participado en esta ya es casi como alcanzar lo inalcanzable. Y hablando de eso, también es importante comentarles que esta no es como cualquier competencia a la que se pueda anotar cualquiera que se le dé la gana. En la Ekiden solo pueden participar hasta 20 equipos de universidades diferentes de la región de Kanto. 10 de estos equipos son el top 10 del año anterior y los 10 restantes
participantes entran por medio de un repechaje de 20 kilómetros que se realiza en octubre, al cual se entra por medio de hacer unas pruebas de velocidad previas pertinentes de las que vamos a hablar en un rato. Esto nos deja con un margen muy fino y casi imposible para cualquier equipo amateur de alcanzar, siendo relegado casi que a la élite del atletismo japonés y a las promesas potenciales para los Juegos Olímpicos. Y es en este margen de lo impensado donde se abre paso a la historia que inspiró la Hakone. When we examine the two photographs side by side, we notice the same dark area behind Eren. At this point, it becomes apparent. This is simply hell. Run with the Wind es una novela publicada en 2006 por la autora Shion Miura, con el nombre original de Kasega Tsuyoku Fuiteru, que podría traducirse literalmente como El viento sopla muy fuerte. Y nos da también la pauta de por qué la localización del título de eso a Corres con el viento. Pero lo más interesante no está en este cambio, sino en que este es uno de esos casos raros donde una novela termina siendo adaptada múltiples veces, comenzando por un manga en 2007 y seguido de cerca por una película live action en 2009, pero pasarían casi 10 años hasta que en 2018 se ha lanzado el anime del cual vamos a hablar en un rato. El manga es serializado por la Weekly Shonen Jump entre 2007 y 2008 y termina teniendo 6 tomos, los cuales fueron localizados en italiano y tienen una fan traducción a medio terminar en inglés, lo cual hace que la barrera de quien no maneja ni Tano ni kanjis sea un poco complicada de cruzar, pero a grandes rasgos adapta la novela tomándose un par de libertades, sobre todo con los dos protagonistas principales y cómo son presentados, que les voy a comentar cuando les explique la trama. La película, por otro lado, es la que se desvía un poco más del material original y recorta mucho más de la historia por razones más del límite de tiempo que tenían en la tira y la prioridad que el director le terminó dando a los puntos de la trama que él consideró importantes, y otros que directamente decidió cambiar porque simplemente se le cantaron. Como comentario adicional en esta sección, la autora de la novela tiene varios títulos muy diversos, pero la mayoría bastante oscuros y rozando más el thriller policial, y esto captó la atención de Tatsushi Omori para adaptar varios de sus trabajos, menos este, así que ya saben, si vieron alguna peli de Omori, hay una chance de que esté adaptando algo de Miura. Production IG, con títulos como Haikyuu y Ghost in the Shell en su currículum, fue quien finalmente adaptó la novela a la animación, siendo esta última la que llega a ser la más fiel a la fuente de donde salió, aunque aún así haciendo algunos cambios dramáticos en los personajes. Y hablando de drama, creo que ya di bastantes vueltas en darles el contexto de la novela sin contarles de qué trata. ¿Qué les parece si remediamos eso? Kyose Haishi estaba relajado luego de un baño caliente por la noche y mirando al cielo pide a las estrellas el deseo de que pueda encontrar a la 10ª persona que le faltaba. Pero este instante dura poco al ser interrumpido de súbito por los gritos de un almacenero pidiendo que paren a un ladrón que le había robado parte de su mercadería, y delante de Haishi pasa como una ráfaga una persona corriendo a una velocidad que parecía imposible de seguir con la mirada. De forma muy japonesa pide permiso para tomar prestado una bicicleta y persigue a este tipo, quien más adelante nota que lo están siguiendo y acelera el paso. Haishi nota al acercarse que este chico estaba sonriendo y que en realidad no estaba corriendo para escapar a este punto, sino que lo hacía porque le estaba gustando el reto. En medio de este aprieto, Haishi logra acercarse a toda velocidad y le pregunta: Kurahara Kakeru era el nombre de este muchacho, y esa pregunta logra en ese momento descolocarlo completamente de su concentración, aunque sigue corriendo preguntándose a sí mismo por qué lo estaba haciendo, y su cabeza se ubica por un segundo en un espacio más cercano a la pasión por el deporte, tanto que se olvida momentáneamente de que estaba escapando porque había robado. Tras ser arrastrado de vuelta a la realidad, frena para encontrarse con quien lo perseguía, para darse cuenta en ese momento de que estaba yendo más rápido que alguien en bicicleta. Para Haishi, encontrarse con esta persona no solo era todo lo que estaba deseando, sino que, de acuerdo al propio libro, si la felicidad, el bien o la belleza existen en el mundo, entonces para él tomarían forma de ese hombre. El libro, el manga y el anime comienzan así, pero la película retconea la escena del robo para poner a Haishi y Kakeru encontrándose en un bar y hablando. Y por su parte, ninguna adaptación menciona que Kakeru en ese momento estaba viviendo debajo de las escaleras de su universidad porque sus padres lo habían casi abandonado para dejarle migajas de dinero para subsistir.
Lo que sí nos queda claro es que Heishi, más que compadecerse de la situación de este pobre chico, lo veía casi como que la respuesta a todas sus plegarias, y por eso le invita a vivir al internado en el que él estaba viviendo junto con otros estudiantes de la universidad a la que iban todos, Kansei. La renta que le estaba ofreciendo Heishi para esta posada era inusualmente barata, siendo de 30.000 yenes, lo cual estaba haciendo desconfiar bastante de toda la situación a Kakeru. De todas formas, al ser llevado al lugar nota que es una casa antigua de 2 pisos en muy mal estado, pero a este punto no tenía nada que perder ni tampoco razones para ponerse quisquilloso. Esta primera impresión de lo que el cartel de entrada llamaba Chikusei Sou se enturbia peor en el momento en el que entra y se le cae parte del techo para revelar a un par de los habitantes de la residencia, los cuales eran 2 gemelos enérgicos que se presentan como Yoshi y Yota. Si bien el hospedaje se llamaba Chikusei Sou, Kakeru aprende de los hermanos que todos lo llamaban con cariño Aotake, que es como decirle choza de bambú. Y cabe destacar en este punto que hay un orden y forma en la que se van presentando los residentes que varía bastante entre cada adaptación. También hay algunas incidentalidades en los kanjis que componen los nombres de algunos de ellos, las cuales voy a mencionar brevemente más como una curiosidad. Luego de presentarse los gemelos, conoce al siguiente par de inquilinos, Yuki y Nico-chan, que se había ganado ese apodo porque no paraba de fumar. Y en casi todas las adaptaciones, menos el anime, en este momento Nico menciona que los nombres de Yuki, Heishi y Kakeru son una casualidad que podrían hacer referencia a personajes del anime de Heidi. La novela y las adaptaciones que usan esta escena la toman como una forma de contar al espectador a través de una situación sobre una diferencia grande de edades. Nico era el residente más senior de Aotake y casi que Heishi es el único que pesca el comentario que estaba haciendo, pero Kakeru no entendió nada, no solo porque no miraba anime, sino porque también ese que se estaba refiriendo era uno bastante viejo. A quien conoce luego es a Musa, quien era un estudiante de intercambio de África con el cual Kakeru se sorprende de lo fluido y sin acento que hablaba japonés, y le recomienda lo calmante que es bañarse a oscuras para calmar la cabeza, y de entrada le cae bien el recién llegado. A quienes conocemos a lo último son King y Shindo. King se había ganado ese apodo por ser fan de los programas de preguntas y respuestas, y en Aotake lo conocían como el rey de las trivias, y Shindo, por su lado, era el más reservado y tímido de los que se habían presentado hasta entonces con Kakeru. Acá es un buen momento para mencionarles eso que les estaba adelantando antes de los kanjis y los nombres, porque el de Shindo se podría traducir como temblor o prodigio, y de hecho los subtítulos de la película directamente lo mencionan a él como prodigio. Y Kakeru, por su lado, tiene en su nombre el kanji de correr, por lo que casi que su nombre es ese también. La presentación de los habitantes de Aotake hasta aquí se mantiene en casi todas las adaptaciones, a excepción de la película que casi que te presenta a los gemelos, a Nico, a Yuki, y después directamente aparece el resto en la próxima escena. Lo que ninguna adaptación agrega a la novela es que, ni bien instalado Kakeru, sigue su rutina por casi 2 semanas donde corría 10 kilómetros a la mañana y a la noche como parte de su día a día, hasta que un día se encuentra con un cartel en la entrada de la posada que convocaba a todos los residentes al cuarto de los gemelos para darle una fiesta de bienvenida. Noten que al empezar a contarles sobre la historia mencioné que Heishi estaba buscando a una 10ª persona, y esto se hace notar en el momento en el que frena por completo la fiesta de bienvenida para darles a todos un anuncio importante, y necesitaba que el residente, que aún no se había introducido al nuevo, viniera a formar parte también. Por eso mandan a Kakeru a buscarlo en el cuarto que estaba por encima del suyo. Al entrar en esta excusa de ambiente en un hogar, se encuentra con una intimidante y gigante montaña de mangas apilados, y de una cueva por debajo de ellos aparece el residente faltante que el libro describe como un hombre hermoso y de facciones extremadamente finas que el resto de los chicos de la posada llamaban príncipe. Tras regresar a lo de los gemelos, Heishi revela que su plan era juntar a 10 personas y que había elegido a todos los presentes para que apuntaran hacia la cima con él, hasta Hakone. La reacción en un principio de esta declaración es bastante mixta entre los chicos, con la mayoría de ellos pensando que Heishi les estaba proponiendo ir a unas aguas termales o a un hospedaje en la montaña. Todos menos Kakeru. En ese momento pensaba que quizá eso era una broma, que quizá Heishi estaba intentando hacer un chiste y que no podría estar hablando de la Hakone. Entonces, a las reacciones que tuvo, el líder de Aotake pasa a despejar las dudas. Hakone Ekiden. Un silencio invade la habitación, casi como si el aire hubiera sido tragado por un miedo en el fondo de las cabezas de todos.
Los más escépticos le preguntan si quiere juntarse con todos para ver la carrera, otros directamente toman a Heishi como un loco, pero finalmente lo confrontan con la realidad de que ellos no son un equipo de relevo oficial, así que no se iban a poder anotar. Y con esto, Heishi se va de la habitación para volver unos minutos después con el cartel de la posada que se leía Chikusei So y debajo, en letra más pequeña y tapada con polvo, equipo de relevos. Y ahí es donde Heishi les revela a todos que por 3 años él estuvo controlando sus dietas y cuidando de que no se lesionen ni se enfermen para prepararlos para este momento en el que la 10ª persona se sumara a Aotake. Con este último, su plan estaba floreciendo. Con él, ya tenían al equipo completo. Después de lo que les comenté al principio del video sobre la Hakone, es fácil entender la confusión en la cabeza de estos pobres chicos que tenían como meta próxima pasar la universidad y decidir qué carajo hacer con sus vidas. Esto es también agravado por lo que era su universidad. Kansei, donde todos iban a estudiar, no era una institución conocida ni famosa por sacar deportistas de élite, ni tampoco por darle mucha importancia al atletismo. Ellos eran el equivalente a lo que en Hispanoamérica se conoce como un estudiante de filosofía y letras. Yuki estudiaba leyes, Musa estudiaba ingeniería, Heishi y Kakeru estudiaban sociología y el resto estaba en literatura o filosofía. Proponerles la idea de competir en la Hakone es el equivalente de proponerle a un equipo que se junta cada mes a jugar la pelota y tomar una cerveza de meterse a jugar en el Barcelona. Una de las cosas consistentes en este momento es que en todas las adaptaciones Heishi manipula al resto proponiéndoles que todos en Aotake tienen el potencial para poder llegar a la Hakone, señalando que los gemelos y King venían de jugar al fútbol, Yuki practicó kendo, Nico tuvo experiencia maratonista cuando era más joven, Shindo caminaba todos los días 10 kilómetros en la montaña para ir al colegio y Musa tenía una capacidad latente para correr que él aún no conocía. A este aliento también sumó la persuasión de que correr en la Hakone les iba a dar fama, fans y un buen precedente en su currículum para el futuro. Y esto termina de convencer a la mayoría de que correr en la Hakone podría ser algo conseguible. Si bien en todas las adaptaciones esta es la decisión que toman la mayoría de los chicos, quien varía muchísimo dependiendo de la adaptación es Kakeru, y sobre todo un punto argumental de su trasfondo que es increíblemente relevante, no solo para la trama sino también para entender cómo fue armado este coprotagonista en cada recreación de la novela. Hay una razón por la que Kakeru estaba en una situación de calle y completamente abandonado cuando Heishi lo encontró. Cuando él era más joven, era parte del equipo de atletismo y corredores de relevo de un colegio extremadamente prestigioso y casi todas las universidades deportivas de Japón estaban pidiendo ficharlo entre sus líneas porque no solamente era una promesa, sino que era un prodigio como corredor. Sin embargo, la otra cara de este prospecto no era tan bonita, ya que el entrenador que Kakeru tenía en ese momento era un tipo extremadamente violento y exigente, tanto que golpeaba con un boquén o a puño limpio a todos los chicos que o no llegaban a un tiempo esperado o se lesionaban o no podían competir. Esta actitud hace que nuestro chico reviente y golpee a su entrenador en respuesta al maltrato que le estaba dando a uno de sus compañeros, y este tipo de insubordinación, sobre todo en Japón, se paga muy caro. Fue así como terminó con todas las universidades retirando sus aplicaciones, con su papá abandonándolo y su mamá cortando casi toda comunicación solo para dejarle una mensualidad básica y mínima que no le daba ni para ni hospedaje ni comida. Este es el nuevo integrante de Aotake que terminamos conociendo en el relato, pero este trasfondo se revela en diferentes partes de la historia dependiendo de cuál es la adaptación. En el manga, por ejemplo, Heishi sabe de entrada este dato ni bien se encuentra con él robando, pero en la película y el anime esto se expone mucho más adelante. Esta variación parece muy mínima, pero es muy significativa para el progreso del personaje de Kakeru a lo largo de la historia, quien se muestra en algunas versiones como alguien más edgy, en otras como alguien más en negación y en otras como alguien que trabaja junto a Heishi para sacar al resto del equipo improvisado adelante. El punto es que este conflicto con el antecedente del coprotagonista marca una resistencia general a la propuesta de correr la Hakone por todo lo que eso representa para la autoestima pisoteada que él tenía. Y más o menos al mismo tiempo que aprendemos esto de él, conocemos el catalizador que estaba empujando a Heishi a juntar al equipo, cuidarlos y entrenarlos. Heishi era el hijo de un entrenador de maratonistas de élite que era muy riguroso con sus atletas y los exigía al máximo.
tanto que esto concluiría en una lesión severa en su rodilla que le cerraría las puertas para siempre de participar competitivamente de cualquier prueba de atletismo, con el riesgo de que si se exigía esta lesión al límite, podría perder la capacidad de correr de forma definitiva. Estas son las dos escalas de la balanza sobre las cuales se miden los coprotagonistas a lo largo de la historia, y la cual funcionaría como la tangente para guiarnos al punto que la autora está tratando de dirigir el relato. ¿Por qué correrías? Esta pregunta va desdoblando diferentes respuestas a lo largo de la historia para cada uno de los chicos, pero una de las más interesantes se desarrolla con la yuxtaposición entre Kakeru y Príncipe. Ya les describí bastante el trasfondo del miembro más nudo del hospedaje para que se den una idea de que casi que era una imagen conjurada de Usain Bolt por los japoneses, pero el último residente que conoce era literalmente todo lo opuesto. Príncipe, a diferencia del resto de Chikusei Sou, fue a un secundario donde no solo casi ni había importancia en la parte deportiva, sino que mientras la prueba de resistencia en la mayoría de los colegios era de 5 kilómetros, en este no solo no era mandatorio, sino que el mínimo requerido era de 3 kilómetros. A todo esto podemos sumarle el hecho de que Príncipe odiaba hacer ejercicio o atletismo y prefería leer historias sobre deportes en sus mangas que ejercerlos él mismo, además de tener una mala postura al correr y tener una velocidad de al menos el doble más lento que el resto, llegando a hacer 5 kilómetros en más de media hora cuando todos arrancaron por debajo de los 20 minutos. No es casualidad tampoco que la autora haga que la siguiente escena del libro sea la de Kakeru encontrándose con él en el patio de Kansei, donde Príncipe le pide que se inscriba a su club de manga y Kakeru le pregunte si pensaba correr en la Hakone. Y ahí es donde Príncipe le revela que Heishi lo había chantajeado con el ultimátum de trabajar con el equipo o tirar sus mangas que ponían en peligro los cimientos endebles de la posada donde estaban, por lo que no le quedaba alternativa. Spock, give me an update on the dark area ahead. No analysis due to insufficient information. Esa misma noche Kakeru estaba pensativo. Él desde el principio tenía planeado seguir practicando todos los días como siempre lo hacía y esperaba que el resto se rinda cuando se les baje la emoción por la maratón. Él sabía bastante bien que este reto no se iba a ganar con un buen momentum y energía. La montaña iba a poner a prueba cada gramo de determinación y fortaleza física que ellos tuvieran disponibles y esperaba que fuera normal que bajen los brazos mucho antes de siquiera empezar. Esta línea de pensamiento es interrumpida por Heishi acercándose a charlar con él para que Kakeru le pregunte por qué los llenó a todos de ilusiones si estaban apuntando a algo imposible de alcanzar, solo para que Heishi le responda: quiero descubrir lo que significa correr. En las adaptaciones esta parte no suele aparecer tan temprano en la historia y varía en relación a cómo se presentan los diferentes personajes y qué tanto los termina desarrollando cada una. Y esta frase también golpea diferente en cada versión de la historia porque el Kakeru que la escucha es diferente en cada una. Por ejemplo, mientras que en el libro pasa así como les dije y el chico prodigio seguía teniendo sus dudas, en la versión animada esta frase aparece casi sobre el arco final y funciona como un eje de cambio en el personaje de Kakeru, aceptando el reto de ir a la Hakone con los chicos. La progresión en el as del equipo es gradual, pero todo comienza a tomar forma después del primer entrenamiento. Como si hubiera atravesado una niebla que le estaba impidiendo juzgar bien al resto de los chicos, luego del primer entrenamiento Kakeru logra darse cuenta de esa chispa de potencial que Heishi vio en todos, pero a lo largo del relato pasan varias cosas como personajes de su pasado reapareciendo para juzgarlo, oponentes prodigiosos que lo ponen a prueba y el peligro inminente de que son solo 10 personas sin suplentes. Si alguno se lesiona o se enferma, podría joderle la carrera al resto queriéndolo o no. Esto además de que para primero competir por el repechaje para la carrera, todos deberían estar al menos por debajo de la marca de 14 minutos en un tramo de 5 kilómetros, lo cual es algo extremadamente difícil de alcanzar aún para alguien entrenando a diario. El drama y las tensiones terminan incrementando a medida que avanzamos en la historia y la pelea por apuntar hacia lo inalcanzable mueve completamente la brújula de lo que va pasando a medida de que logramos conocer a cada uno de los chicos que representan cada uno de los matices de lo que significa ser un post-adolescente e intentar encontrar
qué carajo hacer de tu vida. Creo que más allá de la meta extrema de una maratón de relevos en la montaña, eso es algo con lo que podemos relacionarnos más o menos todos. Es una ambición que nos acerca a un montón al dolor, el sufrimiento, el llegar a los exámenes, las entrevistas de trabajo. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Esto es algo que quiero para mi vida? ¿Y si cambio de carrera? ¿Y si busco otro trabajo? Por esto y muchas cosas más es por lo que creo que cada persona que le mostré Run with the Wind por primera vez logra no solo gustarle, sino que entiende por completo el espectro de cosas por la cabeza que le pasan a los chicos, y también vos querés verlos llegar, querés verlos triunfar y seguís cada prueba a la que se enfrentan capítulo a capítulo del anime, del manga o de la novela. Si tengo que recomendarles una adaptación, les recomendaría lo que fue para mí la puerta de entrada a esta historia, que es la animación. Actualmente está en varias plataformas contando Crunchyroll, Netflix, Prime Video y Apple TV, si es que alguien tiene eso. Si bien la novela original estuvo exclusivamente en japonés por mucho tiempo, hace relativamente poco, en 2024, la editorial HarperCollins la lanzó en inglés y pueden conseguirla por Amazon Busca Libre o consultar en la librería local que tengan en su barrio si es que la llegan a tener. Si quieren de momento una opción gratuita, en la descripción del video les estoy dejando un blog que la tradujo al inglés también. El manga, por otro lado, es más complicado de conseguir porque fue traducido por la mitad y el resto está en japonés. Y la película es muy difícil de conseguir, a excepción de un upload viejo en Dailymotion, forma de ver series y películas japonesas traducidas de la cual estamos muy acostumbrados a lo que buscamos series como los Kamen Rider más viejos o algún tokusatsu raro. Detalle que sí me pareció muy gracioso de la película es que el director era muy fan de los sombreros, creo, porque le dio a Haiji uno y también uno a King, que es de esos sombreros que usan los participantes de trivias para reforzar que el personaje era un obsesionado con esos programas. Hay muchísimas cosas de las que me quedé sin hablar de Run with the Wind y varios personajes que no mencioné, pero quise hacer este video lo más ameno e introductorio que pude para ver si capto el interés de alguien que le quiera dar una chance a uno de los pocos animes al lado de Digimon Tamers y un tercero que te vas a tener que suscribir para descubrir cuál es, con los cuales tengo la respuesta pavloviana de empezar a llorar cuando escucho el opening. Que, dicho sea de paso, el score musical de esta serie lo compuso Yuki Hayashi, que hizo también el soundtrack de otros animes como My Hero Academia y Haikyuu, pero ya di muchas vueltas y aún me quedan unos cuantos kilómetros de este nuevo año por recorrer. Y como siempre, si llegaste acá, gracias por ver este video. Voy a hacer lo que pueda para recuperar el tiempo que perdí el año anterior por mi propia carrera universitaria, entre otras cosas, así que esta vez no voy a prometer, solo voy a intentar cumplir. Si por alguna razón extraña de los dioses antiguos del algoritmo arcano youtubiano, este fue el primer video de mi canal que viste, hola, soy Matt. Vivo en el Dark Area y cada tanto preparo videos con amor. Soy un poco ermitaño con las redes sociales, pero si quieren seguirme en algo me pueden seguir en Blue Sky o Instagram. Si te gustó este video, interactuar con él me ayuda un montón haciendo clic en cualquiera de los botones debajo de este o escribiendo si ya conocías Run with the Wind, por ejemplo. Suelo anotarme recomendaciones que me hacen para futuros trabajos del canal, así que sentite libre de hacerlas y vas a ser tomado en cuenta. Pero esta grita del Dark Area está por cerrarse y sin más que concluir, nos vemos en la próxima con más y más videos.